Ricardo, estamos entre la Semana Santa y la feria, la eterna pregunta de Sevilla. ¿Con qué vibras más? ¿Qué te emociona más? Hombre, sin duda alguna la Semana Santa, pero la feria también tiene su pellizquito que ese que te llega, ¿no? Y son dos ferias totalmente distintas, el alfa y el omega de la ciudad. Es por un lado la religiosidad, por otro lado el mundo pagano, el mundo de la fiesta, y esa es la síntesis de lo que ha sido a Sevilla a lo largo de su historia, ¿no? Pero me remonto incluso hasta de época, pues prácticamente de las primeras civilizaciones, ¿no? O sea, por un lado lo festivo religioso y por otro lado lo puramente religioso hedonista, que es lo que el sevillano anda entre esas dos aguas, ¿no? Entre el puro lo apolíneo y el hedonismo. Pues la Semana Santa y la feria, las dos fiestas de primavera, están en tu cartel. ¿Lo puedes definir o expresar en pocas palabras, Ricardo? Yo lo definiría con Sevilla y la esperanza, porque como bien aparece en el cartel, esa imagen de la esperanza en la que todos nos identificamos, creyente y no creyente, porque al final, lo que nos queda al ser humano, creamos o no creamos, es la esperanza en algo, en el amor, en el ser humano, en Dios. Sevilla y la esperanza. Sevilla y la esperanza. Con Ricardo Suárez, autor del cartel de la fiesta de primavera, tomamos el último café. Están invitados. Ricardo, muchísimas gracias por venir a tomar el último café del día conmigo, aunque tú tomas el último menta poleo del día, ¿no? Sí, me ha dado ahora por las infusiones. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por estar. Oye, mientras pintas, ¿tomas café? Además de pintar, ¿haces algo? ¿Paras, bebes? Agua. Agua. Mucha agua por prescripción del médico, del urólogo. Ah, ya. Y después mucha música. ¿Qué música escuchas cuando clásica, te sobre todo clásica, y después me pongo alguna que otra música, algo de jazz fusión, de la Fitzgerald, Billie Holiday, lo que cojo, el CD que cojo, el primero que cojo. ¿Y te pones a pintar cuando llega la inspiración o la inspiración llega cuando ya estás pintando? No, yo no creo en eso. ¿Tú no crees en eso? No creo en eso. Creo en el trabajo. ¿Eso quién lo decía, Picasso? Eso es un Picasso que se lo tenía muy bien montado, su marketing privado, como digo yo. Bien, no, Picasso era un currante de levantarse muy temprano y estar hasta altas horas de la noche trabajando. El secreto de todo esto está en el trabajo. Al estudio hay que ir dispuesto a como se va, a cualquier tajo, dispuesto a trabajar. Hay días en los que estás más, digamos, predispuesto a hacer la obra y hay otros en que no te sale nada y a lo mejor de toda la jornada de trabajo, en esa media hora, surge la magia, ¿no? Llamémoslo así. Y cuando, yo no sé cómo fue, cuando te piden o cuando te encargan que hagas el cartel de las fiestas de primavera, ¿tú tenías ya la idea o fue consecuencia, Ricardo, de una reflexión, te paras a pensar? Mira, yo en el año 2000 tuve la suerte de haberlo pintado ya el cartel de las fiestas de primavera. Sí. Cuando termino el cartel en el año 2000, me planteo disfrutar de ese momento, ¿no? En el que había... ese fue una etapa concreta de mi vida, pero en el 2004, haciendo unas ilustraciones para un libro, 24 artistas, 24 poetas, ahí surge un dibujo que cuando lo termino digo, este tenía que haber sido el cartel de la fiesta de primavera del año 2000, pero como ya lo hice, pues... no me preocupaba en absoluto, jamás iba a pensar que el ayuntamiento apostara otra vez por mí y me concediera el honor de plasmar las fiestas de primavera. Y que duda cabe que en esos 15 años que han pasado, 16, en este cartel está sintetizado todo lo que ha sido Ricardo Suárez en estos últimos años. Bueno, vamos a verlo juntos, si les parece. Tú dijiste, Ricardo, que el cartel es Sevilla. Sin duda alguna. En el cartel están representados, además, ¿Estamos viendo? Con una simbología muy concreta,
pues lo que se simboliza, lo que puede simbolizar las fiestas de primavera, ¿no? Desde esa hilera de nazarenos, ¿no? Que emula a mi cofradía de San Gonzalo, pasando por la portada de la feria que yo hice en el año 2006, que habla de esa brevedad de lo efímero, que lo efímero en Sevilla es lo que perdura. Después aparece San Leandro y San Isidoro junto con la Madeja, en homenaje a Alfonso X el Sabio y a Fernando III el Santo. Aparecen también, bueno, pues los farolillos con esa fragilidad de la vida. Aparece también una bombilla y una calavera. Sí, ¿por qué una bombilla y una calavera? Sí, esa es la simbología que aplica Valdés Leal en su cuadro de las postrimerías in ictu oculi. Aparece esa calavera tapando la vela. Yo actualizo el discurso y pongo una bombilla, pero una bombilla apagada, ¿no? En ese ni más ni menos in ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, todo ha pasado, como nuestra feria. Pero también tiene una doble simbología la bombilla apagada, ¿no? La bombilla apagada de la cultura, la bombilla apagada de la economía, la bombilla apagada del anquilosamiento propio de la ciudad. Y todos, sociedad civil y políticos, como dije en la presentación, tenemos que intentar que esa bombilla vuelva a iluminarse, pero sigue apagada. Y yo me atrevería a dar hasta una fecha. Está apagada desde que a Olavide lo echaron de esta ciudad, que fue el que quiso reformar la ciudad, lo intentó y no pudo. No pudo, ¿por qué? Porque siempre hay un sector grande de esta ciudad que impide que la ciudad evolucione, y las ciudades tienen que crecer, y Sevilla tiene que comprometerse consigo misma en seguir creciendo. Nos equivocaremos, tendremos errores, haremos cosas que no nos gusten, pero la ciudad de Sevilla debe estar viva, y ahora mismo, en el momento en el que estamos viviendo, desde hace muchos, no vamos a echarle la culpa a nadie, desde hace lustros, muchos lustros, Sevilla tiene la bombilla apagada, y eso a mí me preocupa mucho como Sevilla. Pues habrá que encenderla, entre todos. Sin duda. Entre todos, Ricardo. Si nos fijamos, entre los diferentes elementos de tu pregón hay versos de Cernuda, de Bécquer, de García Lorca. Yo creo que es, Ricardo, la primera vez que hay poesía en un cartel de primavera, ¿no? Sí, es una técnica muy antigua, el caligrama pictórico, que esto habría que remontarse a la época paleocristiana, ¿no? Para los primeros cristianos se manifestaban así, utilizaban la simbología del pez o del buen pastor, y dentro de esa silueta pues metían textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo, cogiendo los versos de los poetas que más han penetrado en la ciudad, pues he configurado ese caligrama, ¿no? Y aparecen, como tú bien has dicho, ¿no? Textos de Lorca, textos de Luis Cernuda, textos de Fernando Villalón, textos de Rafael Montesino, de Joaquín Romero Murube, ¿no? Que a la vez lo coge de Teófilo Gautier. En definitiva, es un compendio donde se sintetiza lo que es la ciudad de Sevilla. Pasarán los siglos, pasarán los años, y el que siga viendo esa imagen seguirá viendo la ciudad de Sevilla. Si nos fijamos también un poquito más, hay un guiño, un homenaje que haces a mi ilustre tocayo en cuanto a apellido, a Cervantes, en el 400 aniversario de su muerte. Dime una palabra de la lengua de Cervantes, una palabra en español que te guste, Ricardo. Las Españas. ¿Por qué? Porque Cervantes sintetiza o simboliza el apogeo y el triunfo de este país, lo que fue y lo que seguimos siendo, y lo que en esta ciudad seguimos incluso todavía bebiendo de esa Sevilla de Cervantes. En la Sevilla de Cervantes fue la Sevilla que más alto estuvo en todos los niveles, económico, en lo cultural, incluso si me atrevería a decir que hasta en la delincuencia, ¿no? Porque fíjate que el único género de la literatura mundial que se centra en la delincuencia es la picaresca, ¿no? Sí, señor. Y que sí, señor. Sevilla lo tuvo como núcleo fundamental, y ahí están esas dos magníficas obras, ¿no? Bueno, la obra picaresca y la obra en las novelas ejemplares habla mucho de picaresca, y por supuesto el Guzmán de Alfarache, ¿no? También del sevillano Mateo Alemán, y coetáneo de Miguel de Cervantes, que por cierto los dos estuvieron en la cárcel. Sí, no, Cervantes no lo pasó bien en Sevilla. No, ni Mateo Alemán tampoco. No lo pasó bien en Sevilla. Oye, ¿te sientes? No sé si te lo he preguntado alguna vez. ¿Tú te sientes cómodo en Sevilla? ¿Alguna vez has dicho que esta es una ciudad universal gobernada con mentalidad local? Sí. Yo me siento muy cómodo en la ciudad de Sevilla, porque una vez un compañero tuyo,
Félix Machuca me preguntó en una entrevista en el diario ABC que si la Sevilla es como la rosa de Rilke, ¿no? Mírala pero no la toques, ¿no? Y yo le dije que no, que hay que mirarla, tocarla y además hacerlo con descaro. ¿Qué quiere decir esto? A la ciudad de Sevilla hay que mirarla de frente, ¿no? En el momento que le quites la mirada, ella te va por ti. Y hay que comprender muy bien y conocer muy bien los tiempos de la ciudad. Conociendo muy bien los tiempos de la ciudad, sabiendo cómo es la ciudad de Cainita con sus propios hijos, sabiendo cómo responde la ciudad de Sevilla, y que me perdone, y hablo en general, la ciudad de Sevilla es muy cobarde a la hora de echar la pierna hacia adelante en cosas claves de la ciudad. Siempre lo ha sido, ¿eh? No es una cuestión de ahora. Pues en la historia te das cuenta que la ciudad le ha costado salir a la calle. Cuando comprendes eso, te puedes, digamos, mirar cara a cara con la ciudad. Hay gente que le teme muchísimo, hay políticos que le temen muchísimo a la ciudad de Sevilla, muchísimo. No sé por qué. Simplemente yo creo que es un diálogo el que se tiene que establecer entre el ciudadano y la propia ciudad, comprenderla, asimilarla y aceptarla. Y qué duda cabe que Sevilla tiene fuerza, lustre y cimientos de ciudad universal, pero siempre ha estado en manos de políticos con una mentalidad muy local, y de ahí no salimos. ¿Y dirías lo mismo del gobierno actual de la ciudad de Sevilla? Tú has definido al alcalde Juan Espadas como un hombre íntegro, correcto y educado, pero dudas que tenga una idea de ciudad como la tuvo Monteseirín. Fíjate tú, Alfredo tuvo una idea de ciudad y de hecho la llevó a la práctica, ¿eh? No vamos aquí a valorar si de forma acertada o no acertada en cuanto al tema económico, que duda cabe que lo de la seta, o sea, aquello se disparó y fue un auténtico escándalo. Pero lo que sí no le podremos nunca negar a Alfredo Sánchez Monteseirín es que tenía idea de ciudad, proyecto de ciudad. Juan Ignacio no ha tenido proyecto de ciudad. Juan Ignacio ha gobernado, por ejemplo, siempre pidiendo perdón y pidiendo, con esos complejos que arrastra la derecha de toda la vida. Cuando tú, como alcalde, y además con 20 concejales, eso no lo ha tenido nadie nunca, podía haber gobernado y haber hecho una ciudad, un proyecto de ciudad. Pero, ¿qué ocurre? Que siempre mirando al pasado, mirando a lo que nos han dejado, esa especie de y tú más, al final han pasado los 4 años y ha perdido las elecciones. Con respecto a Juan Espadas es una persona que no va a hacer una voz más alta que la otra. Yo creo que su teoría de la ciudad es trabajar, pero de forma desapercibida, ¿no? Es decir, que se vean los proyectos y después, una vez que están los proyectos ejecutados, salir a defenderlos, no al revés, no vender humo y después, cuando la gente se da cuenta, porque hay una cosa que el sevillano afortunadamente no es tonto. Y es muy difícil cada vez más intentar engañarlo. Oye, ¿es verdad que echas de menos en la política municipal a Torrijos? No, yo para nada. Para nada. Torrijos ha sido un político que ha defendido sus ideas además desde la convicción de un hombre de izquierda, pero bueno, yo creo que está muy bien donde está, ¿no? En su casa, ahí en la calle, que por cierto, en la calle, en el barrio de Santa Cruz, en la calle, un sitio maravilloso. Es un buen sitio. ¿A quiénes llamas tú pegacarteles? Estos chavalitos que llegan a las sedes de los partidos políticos, arriman al poder establecido, que creen en esos momentos, que es el típico, ¿no?, concejal de turno, o líder regional, o líder provincial, y cuando tocan poder, pues de repente los ves tú ocupando cargos de representación, cargos de responsabilidad, y algunos no tienen ni terminado ni sus carreras, y eso a mí me preocupa bastante. Sobre todo porque en política lo que está haciendo falta es mucha preparación. Es más, mucha preparación que habría que buscarla fuera de las sedes de los partidos políticos. Si te pregunto esta noche, Ricardo, cómo está tu Diana cazadora, pues seguramente me vas a decir que está bien. Pero si te pregunto por qué no está donde debe estar, ¿qué me dices? Bueno, pues habría que preguntárselo al equipo de gobierno anterior. Fue un encargo que me hizo el Consorcio de Turismo, él presidía por aquel entonces el Consorcio Gregorio Serrano, para una escultura de 3 metros, que yo creo que una escultura de 3 metros es algo considerable. Sí, señor. Y que iba a presidir el muelle de Nueva York. El muelle de Nueva York, que además era un guiño a la ciudad de Nueva York. Exactamente, era el homenajear a esa Giralda neoyorquina. Presidida por una Diana. Por una cazadora. Eso es.
Bueno, pues la diana se ejecutó y está durmiendo en Valencina de la Concepción, esperando a que sea retomada, pues para que siga ese proyecto y se termine, ¿no? Que es embellecer esa margen del río Guadalquivir, que está quedando maravillosamente bien. Hace unas semanas, a finales de febrero, se descubrió en Tomares, a la entrada del Auditorio Rafael de León, un busto dedicado al gran poeta de la generación del 27, al gran compositor de copla, un busto hecho por ti. En la inauguración, tú dijiste que la ciudad de Sevilla debía un homenaje a Rafael de León. Y lanzaste ahí ese guante. La ciudad de Sevilla le debe un homenaje y le debe la medalla a título póstumo, porque es curioso, es uno de los grandes poetas de la generación del 27 que por una causa u otra no salió en esa foto famosa. A él no le hacía falta tampoco salir en esa foto. Es uno de los grandes hijos de Sevilla, si no diría el mejor poeta popular que ha tenido el siglo XX, el siglo XXI y, si me apura, el que vendrá. Yo creo que no hay una persona tan prolija y que ha creado tanto y que ha conformado tanto la imagen de una época determinada con sus letras, ¿no? Y yo creo que la ciudad de Sevilla está en deuda, pero no solamente está en deuda con Rafael León, está en deuda todavía hasta incluso con Luis Cernuda, por ejemplo. ¿Cuánto le cuesta a Sevilla reconocer a sus hijos y aplaudir a sus hijos? Pues fíjate tú, perdona que te haya dicho usted, fíjate tú, a mí me molesta muchísimo que en Sevilla haya monumentos a personas y a traidores de España, por ejemplo, Simón Bolívar, General San Martín, ¿no? Que haya presidentes fundadores de la República Dominicana que tengan ahí glorietas dedicadas, por ejemplo, ahí al final de la calle República Argentina. Yo no tengo ningún inconveniente porque son cesiones o son donaciones de los distintos países, pero que no cuides la ciudad de Sevilla a sus hijos, eso nos debe de doler muchísimo, muchísimo, porque hay muchos médicos, escritores, pintores, científicos, filántropos que han dado su vida por esta ciudad y han llevado su vida por el mundo y no tienen ni un triste rotulación en el nomenclátor de la ciudad. Y eso es muy triste. El otro día, bueno, eres muy activo, se te va a enfriar la mentapoleo, Ricardo Suárez. Eres muy activo en Twitter, te sigo, nos seguimos, y el otro día vi que alguien te definía como gran artista, pintor, escultor, buena gente y rebelde. Con causa. Pero yo creo que por encima de eso eres un provocador. Y a ti te gusta provocar. Bueno, Twitter es una herramienta muy buena porque te evita dos cosas. Primero te desestresa y te quita que te salga una úlcera de estómago. Sobre todo cuando analizas lo que está pasando en la sociedad, en el plano político, en el plano cultural. Y entonces eso ayuda. Pero qué duda cabe que los tiempos que estamos, debemos posicionarnos. No son tiempos de esconderse, Cristóbal, son tiempos de posicionarse y son tiempos de decir las cosas alto y claro, pero yo la digo con nombre, apellido y DNI. Yo a lo que no voy a discutir son con personas que a través de un seudónimo intentan verter ahí una serie de historias. Yo soy responsable de lo que escribo porque pienso lo que digo habiendo analizado mucho cada tuit que se coloca. No, le digo lo de provocar. El otro día, bueno, hace 3-4 semanas, el día de Andalucía, dices en tu cuenta de Twitter que para ti Blas Infante es solo una parada de metro. Entenderás que eso es una... No, es una posición, ¿no? No, es una opción. Pero la familia se va a enfadar mucho contigo. Ah, bueno, porque si la familia se enfada tiene dos opciones. Irse si se ha sentido ofendida, se vaya e interponga una demanda, ¿no? No. Es una forma de decir que yo no soy andalucista, que por encima de todo está España. Yo no creo en la autonomía, no creo en absoluto. Creo en España como nación. Porque pienso que si nos ponemos a reivindicar el concepto del andaluz y de la bandera andaluza, pues habría que remontarse a Abderramán III, ¿no? Que fue cuando ondeó por primera vez una bandera blanca y verde en Andalucía. No creo en absoluto. Lo que ocurre, bueno, que evidentemente, bueno, pues se ha considerado a Blas Infante el señor notario, es importante también ratificarlo de notario, aunque no era un campesino ni nada de eso, que era un notario muy reputado.
Y bueno, y además cojo esa definición porque un día le hicieron a mi madre, que en paz descanse, una entrevista por la calle, le preguntaron qué consideraba usted el Día de Andalucía. Mi madre dice y le preguntaron sobre Blas Infante, ¿no? Y mi madre siempre dijo Avenida D. No, pues yo, al hilo de lo que dijo mi madre, pues yo digo que para mí Blas Infante seguirá siendo una avenida de metro. Bueno, tú haciendo amigos como siempre. Bueno, siempre. Como siempre. Tú naces el mismo día que Armstrong pisa la luna. Pisa la luna. Sí, señor. El mismo día. Bueno, ahora que dicen que va a ser posible ir a la luna, que van a hacer ahí una especie de albergue lunático, ¿te gustaría ir a la luna? No, para nada. No. No. No te hace ninguna Me gusta ilusión. tener los pies en la tierra. En la luna no. No. Ni la de Valencia. Ni la de Valencia, para nada. Los pies siempre en el suelo. Pero ¿te consideras un poco lunático? He buscado la definición que hace la Real Academia Española de la Lengua de lunático, que padece locura no continua, sino por intervalos. Bueno, si hay que definirse así, bueno, aplico la frase de la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Salvador Ni Dalí. siquiera a ratos. No. ¿A quién lo dijo Dalí? Dalí. Esa frase es de Dalí. Bueno, yo creo que loco Dalí no estaba. Para nada. Sabía muy bien lo que hacía, cómo lo hacía y dónde lo hacía. ¿Quién te cae mejor, Dalí o Picasso? O Velázquez, o Murillo. Bueno, me parece, Dalí es un personaje interesante, muy interesante. A mí me hubiera gustado entrevistarle, sí. Me hubiera encantado entrevistarle. Sí, porque además a la gente lo pasaba como que estaba fatal de la azotea y era un tío con las ideas muy claras y con unas convicciones y unos valores tremendos. De hecho, eso se ve en su obra. El compromiso de los valores internos de Dalí se ve en su obra. Para muchos en esta... Bueno, para muchos, en fin. Para algunos, en esta ciudad, la Torre Peli es una locura, las setas es otra locura. Bendita locura. Pero tú defiendes la llamada Torre Sevilla ahora y las setas de la Encarnación. Siempre lo he defendido y además por escrito en medios de comunicación en la ciudad, porque considero que las ciudades tienen que evolucionar. Y la evolución, lo que está claro es que las ciudades no crecen si no apostamos por ellas. La Torre Peli, la seta, el proyecto de la seta, la peatonalización, etcétera, son proyectos que se han ejecutado. Después vendremos a valorar si han sido acertados o no han sido acertados. A mí me encantaría que no hubiese solamente una Torre Peli, sino que la Cartuja se llenara de Torres Peli. No de Torres Peli, sino que venga Norman Foster y haga una, y que Guillermo Vázquez Consuegra haga la suya, y que venga Santiago Calatrava y también haga la suya, y que después distintos urbanistas den su opinión sobre cómo queremos la Sevilla del futuro. Porque no podemos seguir quedándonos en ese reinvento constante de esa Sevilla del 29, que a todos nos encanta, pero que ya está ahí, que lo que hay que hacer es conservarla, ni más ni menos, conservarla, la Sevilla del 29, el reinvento de la ciudad consigo misma. Y ahí tuvimos después otra exposición en el 92, que tuvimos la oportunidad de sacar adelante una Sevilla nueva, y se fue muriendo poco a poco en Cartuja 93, bueno, y ahí está. Pero ¿tú no crees que hay un antes y un después en Sevilla, un antes y un después del 92? Lo que no puede haber es que Sevilla coja aire en exposición a exposición. Y en ese periodo de tiempo Sevilla no respira. Y ahora mismo estamos en un periodo de no respirar. Por eso yo insisto en lo de la bombilla apagada. No podemos seguir viviendo de los coletazos de una exposición iberoamericana. Y desgraciadamente seguimos cayendo, universal, seguimos cayendo en los mismos errores. Y por eso yo apuesto por una Sevilla contemporánea y una Sevilla que aporte. Y bendita sea la Torre Peli y 25 Torres Peli si hacen falta, pero es que Sevilla debe crecer, sobre todo no por nosotros, sino por las generaciones que vienen. A nosotros nos han entregado un legado cultural, arquitectónico, urbanístico, y nosotros tenemos la obligación de volver a entregar a esas generaciones venideras ese legado, mantener lo que teníamos y aportar algo más. Y en eso estamos. Entonces, bueno, yo no entiendo esta ciudad que lo critica absolutamente todo, incluso sin conocerlo, ¿no? Y eso es para mirárselo. Eso sí es de diván. Porque arquitectónicamente, Ricardo, la Giralda es la Giralda y luego todo lo demás, ¿o a la Giralda le puede hacer sombra a la Torre Sevilla y las setas? Esto es el mismo discurso que pasó en los años 70 cuando la Torre Montparnasse, ¿no? Cuando se hizo la Torre Montparnasse en París, en los años 70, los franceses saltaron que estaba compitiendo con la Torre Eiffel.
Pero es que en el año 1889, o 88, cuando empieza a hacerse la Torre Eiffel, a principios de 1900, la Torre Eiffel, los mismos franceses querían derribarla una vez que pasara la exposición que se hizo para tal efecto. Fíjate cómo es ese dilema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿La echamos a...? No, la Giralda tiene su sitio en la ciudad y la Torre Eiffel tiene el suyo. Porque la propia Giralda es un elemento muy vanguardista. ¿Qué hace un remate de campanas como el renacentista sobre una torre almohade de 1184? Eso es un auténtico... Hoy en día sería imposible rematar la Giralda. Imposible, con la ley de patrimonio. Saldría ADEPA, saldría nuestro querido amigo Joaquín Egea y nos diría que eso es una auténtica aberración. Gracias a esa intervención sobre un edificio almohade tenemos nuestra Giralda. Pues, pero es que si tú te das una vuelta por nuestra catedral, la misma iglesia del Sagrario es un pastiche adosado a la catedral, sí. La misma Silla del Cabildo es otro pastiche adosado a la catedral, la misma salas capitulares junto con la sacristía mayor es otro pastiche adosado a la catedral, pero tú lo que ves hoy en día es un conjunto, parece homogéneo, pero no lo es. Bueno, pues gracias a esos pastiches tenemos el conjunto catedralicio que tenemos hoy en día. Pues a mí me parece una hermosísima fusión arquitectónica. Fíjate, el Louvre y la pirámide de Pei. Hoy no se concibe el Louvre sin esa pirámide de cristal. Desde luego, desde luego. Sabes que te admiro mucho y sabes que aprendo mucho de ti cuando me siento a hablar delante de una cámara de televisión o sin cámaras de televisión. Me ha alegrado muchísimo compartir contigo este último café. Y para terminar, tengo una curiosidad. ¿Con qué artista de la historia del arte, si fuese posible, te gustaría tomar un último café? Pregunta compleja. Yo creo que con el mejor artista de cada... Bueno, un sevillano, ¿no? Con que fue Diego Velázquez. Tú sabes que yo soy un enamorado de la obra de Diego Velázquez, ¿no? Que se conoce su faceta pictórica, pero más interesante es su faceta vital, que es la que yo invito a todos los espectadores a que se sumerjan en la vida, no en la vida pictórica y técnica de Diego Velázquez, sino en la vida. Es un personaje digno de analizar. O sea que tiene una entrevista. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pues lo apuntamos, ahora hacemos los dos. Ricardo. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad, como siempre, un placer tenerte aquí y tenerles a ustedes. Nos vemos la semana que viene en el Correo de Televisión.